Bueno, hoy les voy a hablar de la culpa y lo primero que voy a decir es no culpen a otras personas de algo que ustedes no están haciendo porque no se quieren arriesgar, ¿ok? Porque es muy común que la gente culpa a otras personas o culpa a otra cosa porque no puede hacer algo, ¿ok? Y la verdad es que no es que no lo pueda hacer, sino que no está dispuesta a pagar el precio o a estar constantemente haciendo eso. Entonces prefieren culpar a otras personas para quedarse cómodos con el pensamiento de que es la culpa de otras personas, que no es su culpa. Entonces me quedo cómodo, procrastino, sabiendo que es la culpa de otros, pero mentalmente, en mi diálogo interno, sé que es mi culpa y que no lo estoy haciendo porque no me quiero arriesgar. Entonces, tienen que saber a ustedes mismos que la culpa, si no están haciendo algo, es culpa de ustedes, ¿ok? No hay nadie que no les permita hacer algo. Si no están haciendo algo que les gusta o algo que quieran hacer, no lo están haciendo por su culpa. Y si están teniendo éxito en algo, es su culpa. Cada cosa que pasa en la vida es su culpa. Así sea bueno o sea malo, es su culpa igual. Entonces, voy a explicar, obvio, que cuando yo era gordo, no era culpa de mis padres que no me habían enseñado a comer menos, o no era culpa de mis padres que no me habían enseñado a hacer ejercicio, o no era culpa de mis padres que me daban mucha comida. No era culpa de mis padres, ¿ok? Era culpa mía. ¿Por qué? Porque yo no investigué, no hacía ejercicio, ¿ok? Primero tenemos que admitir que es nuestra culpa y después vamos a poder cambiar. Cuando yo supe que era mi culpa, que no era culpa de mis padres, de que me daban mucha comida, que no era... Porque en realidad mis padres me daban la comida, era yo el que comía de más. ¿Okay? Yo tenía las posibilidades de ir a entrenar, pero yo no lo hacía porque no quería saber sobre entrenar. Entonces, era mi culpa. ¿Okay? Nos decimos acá que es la culpa de los demás, pero en realidad es nuestra culpa. Entonces tuve que asumir que era mi culpa, y es un poco duro, sí, pero es necesario que asuman que es su culpa y empezar a hacer las cosas, ¿ok? Cuando asumí que era mi culpa porque estaba gordo, cuando asumí que era mi culpa que comía mucho, cuando asumí que era mi culpa que no entrenaba, lo empecé a hacer, simplemente lo empecé a hacer. Y después que hice todo eso se me fue la culpa, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya lo estaba haciendo. Ya no estaba comiendo tanto, había bajado de peso, estaba haciendo ejercicio. Y nunca culpé a mis padres, porque sé que no es la culpa de ellos. Es mi culpa por no haber tomado acción desde antes. Y lo mismo pasó con grabar videos, ¿ok? Cuando yo creé mi canal, cuando yo subía videos a TikTok en 2020, creo que fue, 2021, solo subía videos a TikTok y a ningún lado más, porque no tenía tanta confianza en mí. ¿Por qué no tenía tanta confianza en mí? Porque es mi culpa, ¿ok? Es mi culpa que no tuviera yo confianza en mí porque no había entrenado para adelgazar y tener la confianza, ¿ok? Y no grababa bien los videos porque es mi culpa, porque yo no lo sabía hacer y tampoco fui a ver cómo grabar buenos videos, ¿ok? Y ahora tampoco, capaz que estoy grabando buenos videos y va a seguir siendo mi culpa, capaz que no estoy entrenando bien y es mi culpa, ¿ok? Es necesario que asuman su culpa, que todo lo que les pasa a ustedes es su culpa, no importa si sea bueno o malo, es su culpa. Entonces sigo con los videos, que grababa solo videos para TikTok y para ningún lado más. Y hasta que yo no seguí entrenando y agarré más confianza en mí, no me pude sacar la culpa.
¿Por qué? Porque si yo no entrenaba, bajaba más de peso y yo no sentía que me veía bien, es mi culpa porque yo no estaba entrenando para bajar de peso. En el sentido de que yo estaba entrenando, pero no estaba con el enfoque de bajar de peso. Entonces, cada cosa que pasa a nosotros, sea mala o buena, es nuestra culpa. No culpen a más nadie. ¿Por qué? Lo que pasa es que cuando culpan a alguien más, a alguien externo, empiezan a tirarse para abajo, ustedes empiezan a procrastinar porque se dicen a ustedes mismos, es la culpa de él, entonces como yo no puedo hacer nada porque es la culpa de él, mejor me quedo quieto acá. Pero cuando ustedes asumen la culpa, necesitan sacarse esa culpa, ¿ok? Y la forma de sacarse esa culpa es ir haciéndolo. Por eso es que es necesario que asuman que es su culpa. Sin importar lo que haya pasado, es su culpa. Lo importante acá también es saber cuál es la diferencia, ¿ok? La diferencia es que si vos asumís que es la culpa de alguien más, vas a estar todo el tiempo hablando mal de la persona que culpás o pensando en negativo, y como haces todas esas cosas, no vas a estar haciendo nada para cambiar, ¿ok? Pero si vos asumís que es tu culpa, no vas a hablar absolutamente negativo de nadie. Te vas a tener que decir a vos mismo que tenés que ir a hacerlo, ¿ok? Si es tu culpa, tenés que ir y arreglarlo. Ahí está la diferencia. Que uno se va a quejar y se va a quedar quieto sin resolver. El otro va a resolver y no se va a quejar.